Hoy es un día profundamente especial, ustedes saben, se imaginarán. Está lleno de emociones, lleno de tantas expectativas para mí, pero sobre todo, y perdón si me quiebro en ciertos momentos de la prédica, pero hoy es un día de promesas cumplidas de parte de Dios en mi vida. Amén. Solo una persona creo que está aquí. Amén. Es un día de promesas cumplidas del Señor, porque déjenme contarles algo. Hace 36 años, antes de que yo nazca, hubo una oración, hubo una entrega. Mi nacimiento estaba en riesgo y mi mamá, que está aquí, junto con mis hermanos, se juntaron. Mi mamá les convocó. Lloraron y me rindieron al Señor y me ofrecieron como siervo suyo. Y hoy, 36 años después, estoy aquí no por mérito propio, sino por su infinita misericordia. Amén. Así es que, gracias a Dios por eso. Pero saben, me pusieron David por el rey David de la Biblia. Y claro, mi mamá siempre me contó que ella supo y siempre Dios le habló de que yo iba a ser un adorador. Yo buscaba similitudes durante toda mi vida con David. Algunas hasta graciosas. Por ejemplo, dice la Biblia que David no es que era muy alto, ¿no es cierto? Y ustedes saben que no soy el más alto de la iglesia. Entonces, puede ser la estatura. Otra similitud puede ser, aprovechando que aquí están mis hermanos, David era descolado de sus hermanos. Era apartado. De hecho, cuando hubo la reunión para ungir al rey que Dios había prometido, David ni le pararon bola a la reunión. Ayer se reunieron y no me llevaron. ¿Es verdad o no, hermano? No, es una broma. Mis hermanos y yo somos muy unidos desde siempre, entonces es una bendición. Pero David, otra similitud es que le prestaron a ellos la armadura, Saúl y otros guerreros, como: David, no vayas a pelear solo, ponte la armadura. Y el pobre David, dice la palabra que no podía ni caminar para poder pelear con eso, ¿no es cierto? Así me quedaban las camisas de mis hermanos. Me prestaban una y me quedaba demasiado gigante. Una camisa de ellos quizá con la costurera hubiera alcanzado para unas 4 para mí. Entonces, sí, la verdad es que buscaba algunas similitudes. Otra que recuerdo es que decía la palabra que es guapo, ¿no es cierto, mi amor? Eso. O sea, dicen que era guapo. Entonces, si ustedes ponen en el internet David de la Biblia, les va a salir alguien como yo. No, de hecho, sí, tenía el cabello, dicen, no sabemos, pero le pintan como con el cabello ondulado, no tan alto, músico, ¿qué más? No sé si tendría ojos claros, pero mi hijo salió con ojos claros, entonces podríamos decir que ya tras otra generación hay una similitud. Y entonces, bueno, buscaba yo parecerme al rey David, pero hasta que llegaba un momento en el que leía y escuchaba de su valentía. Y ahí decía, hasta ahí llegó, busquemos otro personaje porque este me quedó muy grande. Entonces yo escuchaba de la valentía de David y claro, yo dije, no, se acabó, porque debo ser honesto con ustedes, yo fui un niño y un joven lleno de amor por estas personas que están aquí y por otras más, pero también lleno de temores. Lleno de temores. Y por mucho tiempo yo decía, ¿cómo Dios puede usar a alguien como yo? No entendía eso. Pero ¿saben algo? Con el tiempo entendí algo que transformó mi vida, y es que no se trata de mí. Nunca se trató de mí. Se trata de Dios. Y ahí entonces nos da una libertad de poder ser transparentes y vulnerables ante el Señor y ante la comunidad. Porque podemos ser íntegros. El mismo David en la casa con mi esposa y con mis hijos, con las debilidades y fortalezas, es el mismo David de la Biblia. El mismo David de la iglesia, ¿no es cierto? Eso es lo que anhelo ser. Podemos ser libres reconociendo que sí, no me define mi pasado, no me define mis errores ni mis virtudes, me define que soy hijo de Dios. Y eso es lo que quiero que podamos entender hoy. No se trata de quién eres, se trata de quién es Dios y Él vive en ti. Amén. Solo hay una persona. ¿Dónde está mi pastor? Yo dije casi, ¿dónde está mi pastor? Se me fue. Y bueno, pero por eso mismo, entonces yo no estoy aquí para hablar de mis capacidades, porque no son suficientes, ni tampoco de mis talentos, porque en realidad son bien limitados, y mucho menos de mis conocimientos o de mi preparación
siento que me falta mucho, aunque tengo un gran maestro, gracias a Dios, en mi vida. Gracias, Obed, por estar siempre conmigo. Así es que bueno, estoy aquí porque Él me escogió, Él me perdonó y ¿saben algo? Él me dio esa seguridad que necesitaba en medio de mis temores. Amén. Amén. Así es que es justamente de esto de lo que yo quiero hablarles en esta mañana, de nuestros miedos y de cómo la resurrección del Señor Jesús puede vencerlos. ¿Están listos? Muy bien. Entonces, empecemos. Como todos sabemos, el miedo es una emoción universal, es una emoción muy poderosa. Y si somos honestos, todos aquí tenemos miedo a algo. Todos. De hecho, hay varios estudios que coinciden que el temor a hablar en público es más fuerte y más grande que el temor a la muerte misma. Entonces, podemos darnos cuenta de la magnitud, ¿no? ¿Y qué nos muestra esto? Nos revela algo muy profundo. Es que el miedo es una emoción muy poderosa y el problema no es eso. El problema es que puede llegar a gobernar nuestra vida. Y cuando gobierna nuestra vida, ahí sí está un problema, porque decidimos por miedo, callamos por miedo y nos paralizamos por miedo. ¿No es cierto? Y bueno, como ustedes saben, como dice Obed, que dice Tim Keller, ustedes saben que Tim Keller es el autor favorito de Obed, ¿verdad? Entonces, como dice el Obed, que dice Tim Keller, el miedo es la emoción más poderosa, ¿no es cierto? Pero ¿saben algo? A veces nosotros pensamos que el miedo es algo solo mío, es algo nuevo, porque nuestros papás quizás nos enseñaron a, ay, no tengas miedo, no seas cobarde. ¿Por qué hay que tener miedo? No pasa nada, ya, supéralo. Y así no es Dios con nosotros. Ha estado el miedo siempre desde el principio. Y cuando llegamos al relato de la resurrección, que aquí quiero un poco contextualizar lo que vamos a hablar en esta mañana, de Mateo 28, se trata de que Jesús murió en la cruz, ¿no es cierto? Y al tercer día se escucha un estruendo muy poderoso en la ciudad y un terremoto. ¿Por qué? Porque el ángel enviado del Señor abrió esa tumba y Jesús resucitó. Pero en medio de esto encontramos a las Marías, les voy a decir, porque iban María Magdalena y María la madre de Santiago, iban a ver a Jesús al sepulcro. Y déjenme decirles algo, a mí realmente me gusta imaginarme un poquito más allá de lo que la Biblia me cuenta. Ahí no te dice María estaba con la cara así o con esta actitud, no, pero nos deja la imaginación. De hecho, han visto que ahora en internet pones, no sé, Jesús camina sobre el agua en IA 4K y te sale las personas, como si fuera una película en 4K, lo que sucede. Me parece impresionante, con mi esposa hablábamos el otro día. Pero bueno, yo me imagino que estas mujeres no iban alegres, no iban felices a decir, sí, vamos a ver a Jesús, no para nada. Iban llenas de dolor, de confusión y de temor. Ese Jesús que les había prometido esperanza y vida nueva, había muerto. Para la mente limitada y humana de ellas, y poniéndonos nosotros en ese momento, por supuesto que no íbamos a entender cómo todo lo que me dijo se terminó en la cruz. Pero ¿saben algo? En ese momento, cuando el miedo está, cuando la incertidumbre está en el ambiente, escuchen esto, Dios siempre habla. Dios siempre habla y nos habla a nosotros así como le habló a las mujeres. Lo primero que dice el ángel cuando baja no es una explicación ni tampoco es un sermón o una enseñanza. Es una declaración directa al corazón humano. Entonces leamos Mateo 28. El ángel empieza diciendo, no tengan miedo. Digan conmigo, no tengan miedo. No tengan miedo. Ok, subrayen en sus bosquejos ahí, por favor, enciérrenlo, resáltenlo para poder enfatizar, no tengan miedo. El ángel no empieza diciendo, hubiera sido fácil que el ángel hubiera dicho, oigan, tranquilas, no, ya le van a ver a Jesús en 5 minutos. Y entonces las chicas hubieran dicho, ay, ya, me quedo calmada. No, el Señor le interesa trabajar en nuestro corazón más que en la circunstancia. Entonces le dijo, hey, no tengan miedo. No tengan miedo. Y después el ángel les dice, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Leámoslo juntos, creo que es mejor para poder interiorizar. Dice, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Y con esto entonces yo quiero seguir la idea natural de este versículo y hablarles hoy de 3 cosas importantes. La primera, el miedo, de cómo lidiamos con él. Y en tercer lugar, la propuesta que el Señor
nos revela en su palabra a través de la resurrección. ¿Sí? Entonces empezamos. ¿Están listos? Ok, primer punto. El primer punto dice, no tengan miedo. Pueden ahí llenar en sus bosquejos miedo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen honestamente que las mujeres tenían razones válidas para tener miedo? Por supuesto. ¿Y sabes algo? Nosotros también. Todos esos temores que están en nuestra cabeza, en nuestras vidas, tienen razón de estar ahí. Y el Señor lo sabe. El Señor no quiere que lo ocultes o que hagas como si no pasara nada. Vivimos en un mundo lleno de peligros, llenos de maldad. Lo extraño en realidad sería que no tengamos temores. Eso sería realmente lo extraño. Entonces, para ser honestos, vamos a nuestro punto 1.1. El miedo es real. Pueden ir llenando en sus bosquejos. El miedo es real. El Señor lo sabe y anhela que nosotros también podamos saber y decirlo y ser vulnerables y decir, sí, el miedo es real. De hecho, hay miedos en esta sala ahora mismo. Y vamos a tomar unos segunditos para que ustedes puedan pedirle al Señor que revele cuáles son esos miedos, esos temores que están ahí o han estado a veces desde chiquitos. O quizá algunos ya son evidentes y ustedes lo saben. Pero piense ahí un segundo, si quiere cierre sus ojos, si usted anhela, tómese unos segundos para poder pensar cuáles son esos temores, esos miedos que están en su corazón o en su cabecita. Quizá pongo algunos ejemplos. Miedo al futuro, miedo a perder algo o a alguien, miedo a enfermarte, miedo a quedarte solo, quizá, miedo a fracasar y tantos otros miedos que solo el Señor conoce, solo el Señor y tú. Yo les debo confesar que mi miedo más profundo es que algo le pase a mi familia. Es un temor que cuando pienso en algo así, la piel se me pone como gallina y mis ojos se humedecen. Algo sucede adentro, porque es un temor real. Y no somos débiles, no eres débil, recuerda esto, no eres débil por sentir temor. Somos humanos y el Señor lo sabe, ¿no es cierto? Pero el problema sí es cuando el miedo gobierna, entonces decido por miedo, me callo por miedo o me paralizo por miedo. Y ahí es en donde el Señor apunta cuando le dice a través del ángel a las mujeres, no tengan miedo. La respuesta de Dios frente al miedo de las mujeres y a tu miedo o a tus miedos que tienes ahorita y que acabamos de analizar fue y es su palabra. Porque Dios habló y en el versículo 5 dice, el ángel dijo a las mujeres. Pueden llenar ahí en sus bosquejos. El ángel dijo a las mujeres. Y escúchame algo, cuando Dios habla, algo pasa dentro de ti, algo sucede dentro de ti. El miedo empieza a perder fuerza, la confusión se empieza a aclarar y la desesperación ya no domina. Porque déjame decirte algo, el miedo sí es una emoción que es parte del ser humano, pero no fue diseñado para ser una autoridad en tu vida. Y esa es la gran diferencia. Entonces, con esto en cuenta podemos decir con certeza que sí, el miedo es real y ustedes terminan la frase, pero no tiene la última palabra. Y esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Sí, el miedo es real, pero no tiene la última palabra. Y seamos honestos, frente a estos temores, lo único que quisiéramos es que desaparezcan todas esas razones que me están haciendo temer, todas esas cosas. Nos contaba el Obed en una prédica que van a su consulta gente adulta, que todavía cierra los ojos cuando hay un problema o siente miedo pensando que va a desaparecer como un niño. O que se esconde bajo la almohada o las cobijas. Y capaz algunos tenemos diferentes tipos de hábitos o de formas de tratar de que desaparezca lo que me está haciendo temer. ¿No es cierto? Pero escúchame, el problema no es que tengas miedo y el problema no es lo que estás viviendo. El problema es qué es lo que estás escuchando en tu mente constantemente. Y entonces ahí vienen dos preguntas importantes
que dice, ¿qué voces son las que hablan a tu mente? ¿Sí? ¿Qué voces son las que hablan a tu mente? Y la segunda pregunta es, ¿qué mensajes están llenando tus pensamientos? ¿Ok? Y ahí entonces llegamos a un momento de preguntarnos cosas prácticas, como por ejemplo, ¿qué series vemos? ¿Qué es lo que consumimos en redes sociales? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con otros? ¿Y cuánto tiempo gastamos o usamos para este tipo de actividades? Esas son las voces que más fuerte van a sonar en tus oídos, créeme. Esas voces alimentan tu miedo todo el día. Entonces piensas lo peor, imaginas escenarios catastróficos y vives en ansiedad. Y déjame decirte algo importante. Yo hoy traigo este mensaje para ti, pero el Señor ha estado hablando de esta área en mi vida durante los últimos meses de una manera fuerte. Porque sí, yo he tenido esa debilidad de que mis pensamientos, la mínima preocupación, yo tengo una capacidad impresionante de llevar a cosas catastróficas y de pensar que todo es lo peor. Y entonces la ansiedad ha sido parte de mí en muchos momentos y créeme, es horrible. Los que han experimentado la ansiedad, es horrible. Porque tu cuerpo está en alerta, tu cuerpo está diciéndote, hey, cuidado, peligro, 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 peligro. Y te desgastas y estás cansado y no sabes por qué. Y es horrible, es horrible. Pero he entendido que, y esto es un hecho, digamos, general, de que lo que tú alimentas crece. ¿No es cierto? Lo que tú alimentas crece. Entonces, lo que me suele suceder a mí es que si alimentas del miedo, ¿qué crece? No aparece. Ahí apareció. Si alimentas del miedo, crece la ansiedad. Pero cuando Dios entra en la escena, y es que esto es lo hermoso, y por eso lleno de estas emociones y lleno de esta realidad, estoy contento de predicar esto, porque no se queda en quienes somos y en nuestras debilidades, sino que Dios entra en la escena y Él cambia la narrativa. Él cambia la narrativa. La voz que escucharon las mujeres es la voz de Dios por medio de su mensajero del ángel. Sus circunstancias eran las mismas, seguían con los mismos temores, con las mismas preocupaciones. Su Jesús, ese Jesús que había sanado, que caminó junto a ellas y que vieron tantos milagros en Él, ya no estaba, había muerto. Entonces tenían razones para temer. Pero ellas prefirieron escuchar la voz de Dios más que la voz de su entorno y de estas preocupaciones que eran reales. Entonces esto nos da la esperanza de que si alimentamos la fe, crece la paz. Entonces yo puedo escoger. Si alimento el miedo y si de pequeños pensamientos que pueden ser reales, le alimento y me preocupo mucho más. Aparte de eso me pongo a ver noticias de las muertes en Guayaquil y de otras cosas, y eso se convierte en mi alimento de mis pensamientos. ¿Qué creen que va a pasar? Voy a vivir en ansiedad. Pero si alimento la fe, crece la paz. Y créanme, yo lo he experimentado y sí es verdad. Seguro ustedes también. Y entonces, como dice Pablo en 2 Corintios 10 del 4 al 6, dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esto es poderoso. Y llevamos cautivos todos los pensamientos para que obedezca a Cristo. Esto es poderoso porque, ¿saben algo? Dios no nos pide que nos hagamos los locos con los miedos o que lo pongamos debajo del tapete. Lo que Dios nos dice es: oye, tú no puedes luchar con estos miedos, no puedes en tus fuerzas. Entonces, toma esos pensamientos, no luches, no dejes que se aniden y entrégalo a Dios. Llevo cautivos, Señor, estos pensamientos que no los quiero y los entrego en tus manos. Eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Si son 100 veces al día, son 100 veces al día. ¿Ok? Ahora es interesante porque tú pones en YouTube ¿cómo quitar la ansiedad?
Y entonces te sale, escucha esta frecuencia de 832 hercios durante 30 segundos y se te va a ir. O por ejemplo, otro que vi, porque yo sí también he buscado eso, pues tengo que ser honesto. Te tapas con la mano el ojo izquierdo, levantas, miras de arriba y se resetea tu sistema nervioso y por ende la ansiedad se va. Y créanme, salen un montón de cosas que debo decirles que algunas sí funcionan. Yo escucho esa frecuencia a veces y te da un poquito de calma. Pero ¿sabes algo? 3 minutos después es otro el motivo por el cual tener ansiedad. Y entonces se convierte en una búsqueda que te cansa y que no tiene un resultado efectivo. Entonces, y a veces pensamos que cuando hacemos esto, Dios va a cambiar las circunstancias y ahí es el peligro. Porque muchas veces Dios no cambia las circunstancias cuando hacemos esto. Entregamos nuestros pensamientos y nuestros temores al Señor, pero cuando terminamos de orar, nos paramos del cuarto y salimos, las cosas están iguales. Muchas veces, a veces el Señor puede hacer milagros y puede transformar todo en un segundo. Pero hay otras veces en las cuales el Señor no cambia las circunstancias. Pero ¿sabes algo? Tu corazón cambia. Y esto es lo importante y lo que quiero que transmitir de parte del Señor. Tu corazón cambia. Algo sucede dentro de ti. ¿No es cierto? Pero ¿saben algo? Eso va a depender de qué. De qué alimentas tus pensamientos. ¿No es cierto? Y ahí viene una parte hermosa porque escuchamos su voz cuando leemos su palabra, ¿verdad? También escuchamos su voz cuando cantamos alabanzas. Y mi esposa y yo todas las noches cantamos un par de canciones a nuestros hijos, siempre las mismas, ¿ya? Y una de ellas es una canción, versos de la Biblia, que realmente nos transmiten que el Señor es nuestra paz. Seguros algunos han escuchado y podemos cantar juntos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él es el único que puede librarte del temor. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Santo, si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? ¿Qué dice? Si no eres tú. ¿Cantamos juntos? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz. Pero a veces no tengo un piano a mi alcance o no soy músico y entonces digo, ¿cómo puedo hacer esto? Una oración es igual de efectivo y puedo ir a donde el Señor vulnerable y transparente y decirle, Señor, tengo miedo, reconozco que estoy con un pánico y con un miedo, me atemoriza esto, no sé lo que va a pasar hoy, no sé lo que va a pasar mañana, pero ¿sabes qué? Lo pongo en tus manos, lo pongo en tus manos y esa oración es igual de poderosa, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que muchas veces, aún haciendo esto, no necesariamente cambia las circunstancias o el exterior, pero sí cambia nuestro corazón cuando el Señor habla, cambia nuestro corazón. Y entonces ahí podríamos decir con total certeza que no necesitas que todo cambie a tu alrededor. Y ustedes completan la frase. Necesitas escuchar la voz correcta dentro de ti. Y aquí déjame decirte algo. Esas voces que están en tu mente a veces no solo hablan, gritan.
Y te están diciendo, peligro, no salgas porque están matando y cuidado. Y ya te estás anticipando que si es que viene un ladrón, entrega el celular porque matan ahora por un celular. Entonces vives con ese temor cuando sales de casa, cuando estás en redes sociales o abres el internet. No subas una foto ni tampoco de tu familia, ni de tu casa, porque pueden saber tu locación y pueden hacer cosas con tu rostro o te pueden extorsionar. Y esos temores se vuelven gritos en nuestra cabeza, gritos. Pero en medio de esos gritos aparece un aquí estoy, que te susurra y te dice, aquí estoy, te amo, no estás solo. Esa voz del Señor que muchas veces es como un susurro que basta una sílaba para calmar nuestro corazón, y la ansiedad y el miedo desaparecen. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entregar esas voces que nos gritan todo el tiempo y ver qué es lo que está generando, qué es lo que estamos consumiendo. Entonces resumamos el primer punto que hemos visto hasta ahorita. Dice, el Señor nos dice frente a nuestros miedos, no hay nadie, ya se me durmieron. No temas. Sabemos que el miedo es real, pero no tiene la última palabra. Muy bien. Y sabemos que Dios no necesariamente va a cambiar la circunstancia en nuestro exterior, sino que necesitamos aprender a escuchar su voz en medio de estos desafíos. Amén. Bueno, vamos a la segunda parte. Esto nos lleva a la segunda parte. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Está claro? La segunda parte de nuestro mensaje de hoy, del versículo, ¿y qué tal si lo leemos juntos? Dice, yo sé que buscan, pueden ir llenando, a Jesús, el que fue crucificado. Quiero contarte que cuando enfrentamos miedos, instintivamente necesitamos buscar una salida, porque el ser humano no está diseñado para permanecer en el temor. ¿Sí? Así es que es necesario siempre buscar una salida. Eso sucede instintivamente, ¿sí? Pero siempre vamos a buscar algo que nos dé seguridad, paz y una respuesta. Las mujeres en esa mañana, sí, estaban buscando a Jesús, es verdad, pero estaban buscando a un Jesús muerto. Estaban buscando a un Jesús que ya no estaba, ¿sí? Ellas anhelaban ver a Jesús, pero ya no estaba ahí. El Jesús que vivía en sus recuerdos, el que había sanado, el que había caminado con ellas, ya no estaba. Y aquí vienen dos peligros, y escúchenme bien, si es que esta parte quiero enfatizar mucho, porque vienen dos peligros que, si somos honestos, la mayoría de nosotros o todos hemos caído en uno o en ambos durante alguna etapa de nuestras vidas y en algunas áreas de nuestra vida. La primera es cuando la fe se vuelve memoria. Cuando la fe se vuelve memoria. Llénenlo ahí en sus bosquejos. Muchos buscan un Jesús formado por lo que vivieron antes, un Jesús de recuerdos. Y escúchame, no está mal que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. De hecho, su palabra dice eso. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides qué es lo que fue, de dónde Dios me sacó de ese lodo. No hay que olvidarse de dónde el Señor nos sacó. Pero si yo me estanco ahí y me quedo con lo que el Señor hizo, yo me pierdo la oportunidad de experimentar a un Dios vivo que hoy tiene nuevos planes, su misericordia es nueva y quiere hacer algo nuevo en mí. Y me quedo con el Dios de lo que hizo hace 20, 25 años. ¿No es cierto? Corremos el riesgo de enamorarnos de las experiencias que tuvimos con Dios y dejamos de conocerlo de nuevas formas que Él anhela. Y mira, aquí viene una historia que mientras hacía la prédica pues surgía, y es el tema de los fariseos. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo personalmente creo que el amor de los fariseos hacia Dios sí era genuino. Ellos amaban a Dios, pero se dejaron consumir y prefirieron su Dios de las memorias de sus antepasados, de todas las experiencias y sus conocimientos, antes que Dios mismo. Y saben algo que yo temo muchísimo en mi corazón y en mi espíritu, y anhelo que no me pase, porque sí me ha pasado, y es que ellos no se dieron cuenta que Dios caminó junto a ellos en la persona de Jesús.
tan enceguecidos estaban que no se dieron cuenta cuando Dios estuvo junto a ellos. Y uno dice, claro, cuando ves The Chosen o ves La Pasión de Cristo, dices, estos manes, ¡qué víboras! Pero cuando vas a la palabra y el Espíritu te confronta, tú te das cuenta que tú eres de Él. Muchas veces que nosotros somos de esos fariseos, que preferimos los reels 2 horas antes que tener un tiempo con el Señor, de leer su palabra, de orar. Estamos haciendo lo mismo. El Señor está ahí con nosotros. Es que eso es algo que a veces nos olvidamos y no estamos conscientes, que el Espíritu Santo está con nosotros 24/7. ¿Sí? Dice en Mateo 15:14, Jesús los llamó ciegos a pesar de que conocían las Escrituras. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 14, ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Por lo tanto, los dos van a caer en un hoyo. Entonces, podemos decir con certeza que cuando la fe se vuelve memoria, deja de ser, ¿qué dice ahí? Deja de ser transformación. Y es que el Señor, por medio de la resurrección, no nos pide que le recordemos como cuando un ser querido fallece. Lo que nos pide es que vivamos en ese poder de la resurrección, que vive y que cada día tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ahí viene el segundo peligro. El segundo peligro es igual de peligroso que el primer peligro. El segundo peligro es cuando la fe se vuelve, ¿qué dice ahí? Información. Cuando la fe se vuelve información. Y mira, a veces podemos decir, yo sé de Dios bastante, conozco versículos, entendemos conceptos, puedo predicar y explicar la Biblia acá, pero una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y yo sé que esta frase la hemos escuchado en todo lado y a veces se vuelve como poco relevante, pero es que es verdad. Inconscientemente a veces queremos más conocimientos, pero no conocer realmente a nuestro Dios. Él es una persona y está vivo. Amén. Y como dice Santiago 2:19, y lo leemos juntos, dice, ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien, pana! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. A veces nosotros ni eso. Tiemblan de miedo. Podemos llegar a un punto en donde sabemos mucho, entendemos mucho, hablamos mucho, pero nuestro corazón está distante del Señor. Es por eso que cuando ahora estudio en el seminario, no me impresiona lo que puedo aprender del Señor si es que no estoy generando una relación con Él diariamente en la cual experimento su poder y su amor. Y la teoría, por supuesto, que es importante y viene a acompañar. Pero es como cuando yo daba clases, yo doy clases hasta ahora, pero cuando yo era pequeño estaba en el conservatorio, gracias mami por eso. Uy, se me cambió la diapositiva. Gracias por eso, pero en el conservatorio te enseñan primero teoría, a leer partitura, entrenamiento auditivo y armonía. Y un niño de 5, 6, 7 años, eso durante tantos años, yo quería tocar. ¿Qué fue? Pónganme a tocar el piano, ¿qué hago yo estudiando teoría? Y me salí del conservatorio, o me sacaron. Llegó un punto en el que ya por otras razones no pude continuar. Pero entonces yo generé una metodología ahora con mis alumnos que es, primero toca, porque tu corazón y tu anhelo es, quiero tocar. Toca. Y después te digo, mira, en esta canción, eso que estás haciendo es un do mayor. Wow, estoy tocando un do mayor. ¿Entienden? Es exactamente lo mismo con el Señor. Yo puedo saber toda la Biblia. Hay ateos que conocen toda la Biblia, pero no es lo mismo que conocer a nuestro Dios. Venimos a la iglesia, escuchamos mensajes, llenan los bosquejos. ¿Cuántos están llenando los bosquejos? Pero no hay, esta palabra importante, no hay transformación en la vida. No hay transformación. No sé si a ustedes les pasaba. Yo vengo de una iglesia en la que no voy a decir el nombre ni tampoco nombres de personas, pero había un tipo de competencia por cuántos años vas en la fe. Y más aún el peso si es que vas en la misma iglesia y en esa iglesia que era grande. Entonces tú decías, ¿cuántos años vas? Yo voy 1 año en la iglesia. Oh, pollito, está tomando leche todavía. Después decías, ¿cuántos años vas? 5. Parece que ya te estás comprometiendo con el Señor.
¿Cuántos vas? 10, 15. Ya desde los 15 ya decías, respeto. Inmediatamente un respeto generaba el que va a 15 años, porque tú dices, bueno, 15 años ya debe tener una madurez espiritual, ya debe conocer a Dios profundo. ¿Qué fue que no predica? ¿O qué fue que no está de líder, no? Pero pasó el tiempo y hasta ahora el Señor traía a mi memoria recuerdos de personas que estaban ahí y siguen ahí. Más de 20 años, no quiero poner un número, pero años, y siguen siendo los mismos. No hay transformación, siguen siendo los mismos. Su vocabulario es el mismo, sus actitudes, sus pensamientos, no ha cambiado nada. Y entonces ahí, ¿qué puedes decir? ¿Dios no funcionó el cristianismo? ¿Algo? ¿Qué pasó ahí? ¿No se supone que solo tenía que hacer una oración de decir, sí, Señor, te acepto, y tú haces lo demás? Y yo solo tengo que seguir haciendo lo que hago. No. Existe un proceso de transformación, pero el Señor quiere que tú des ese paso y ese compromiso. Sí, voy a la cruz, por supuesto, recibo perdón, recibo redención, pero después yo tengo que dar un compromiso y decir, quiero transformación, quiero una nueva vida en ti. Puedo saber que Dios es bueno y aún así vivir con miedo. Puedes saber que Dios perdona y aún así vivir con culpa. Porque esto es muy poderoso y escúchame esto. La información no transforma, pero el encuentro sí, el encuentro con Él. Y yo hoy no te vengo a traer algo nuevo. Muchos de aquí ya estos versículos y este mensaje lo habrán escuchado de estilos diferentes de predicación y con un enfoque diferente, pero lo mismo durante años. No vengo a traer información nueva, pero lo que sí te vengo a decir es que sin un encuentro, sin el encuentro con el Señor, no hay transformación. Sabes, traje una ilustración. Y qué hermoso que estés aquí, prima. Tengo una prima aquí que es nadadora profesional, profe de natación. Y vive en el Guayas. En el Guayas y está de visita. Imaginen que alguien quiere aprender a nadar y sigue un curso online. Una licenciatura de swimming, ¿está bien? Online. Y entonces lee full libros, toma 4 años la carrera, aprende cómo se deben mover los brazos, aprende cuánto debe respirar, cómo flotar, cómo mover los pies. Aprende todo eso teóricamente. Pero llega al agua y dice, ¿qué es esto? Porque claro, la gravedad es diferente, porque de nada sirve que te hayan enseñado si no estás en el agua. Lo mismo sucede con Dios. Tienes que estar en Dios para experimentar su poder de la resurrección. De nada sirve todo lo que conoces de Él. ¿Sí? Estas mujeres llegaron al sepulcro y no necesitaban más información. Imaginemos por un segundo que el ángel les decía, oigan, ni saben, el Jesús que tú conocías ahora te va a contar más cosas de cómo es en el cielo. Tiene una fuerza impresionante, es chistosazo. Aquí fue chistoso. Y las mujeres, sí. No, arriba es un goce ese man, qué bestia es. Y las mujeres creen que necesitaban eso. Ellas no necesitaban más información de Jesús, necesitaban un encuentro. Ellas solo querían volver a ver a Jesús. Necesitaban un encuentro. Entonces, decimos con convicción que cuando la fe se vuelve información, deja de ser. ¿Cómo se llama esta iglesia? Anhelamos vivir una vida en constante transformación por el poder de su resurrección. Hoy solo la fe nomás está en esta iglesia. Anhelamos ser una iglesia que viva en transformación por el poder de su resurrección. Más o menos, pastor. Sí, el sábado en una reunión yo usé la camiseta del bautizo, que no dice bautizo, dice vida, y atrás dice he decidido seguir a Cristo, me encanta, y aquí dice David y aquí la cruz. Si me pudiera usarte eso todos los días, por mí encantado. Pero entonces si uso ese símbolo de vida, si pertenezco a la comunidad vida, no es solo por un nombre que vimos en cuestión de marketing que funcione. Es un nombre porque el Señor reveló a nuestro pastor principal que debe haber vida, debe haber una constante transformación. Si no, estás calentando la banca. Perdón si suena duro, pero si no, estás perdiendo el tiempo. Puedes ir a ver Liga Barcelona, que no quiero hablar de eso, un domingo en la mañana. Por cierto, levanta la mano un ratito los barcelonistas. Este mensaje no es para ustedes.
Por favor. Podemos, es que es así, suena un poco duro, pero a veces puedes estar perdiendo el tiempo viniendo acá si es que en realidad no estás comprometido a lo que el Señor quiere hacer contigo. Y no importa la edad que tengas, aquí yo veo desde los 8 meses que tiene mi hijo hasta gente de 60, 70 años, que nunca la edad te defina esto, porque el Señor tiene vida y tiene poder en su resurrección hasta cuando nos llame a su presencia. Amén. Así es que el ángel no les dio una clase, les dio una noticia. Y esto nos lleva al último punto del mensaje y de la prédica. Así es que dice, y lo vamos a leer juntos. Yo me imagino que el ángel no les dijo, no está aquí, chicas. Ha resucitado como él dijo. No. Si hubo un estruendo para quitar esa piedra, yo me imagino que el ángel les dijo, oigan, no, él está vivo, ha resucitado como él dijo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la respuesta contundente de Dios a nuestros temores. La resurrección no solo ha hecho posible que seamos consolados temporalmente, y por eso el nombre de este mensaje, más que consuelo, poder real, sino que nos ha dado poder para vencer a nuestros temores. Amén. Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Yo quiero conocer ese poder de mi Señor, pero no basta con decidir aceptarlo en mi corazón un día. Todos los días tengo que ir a la cruz y todos los días tengo que vivir en el poder de su resurrección. Todos los días y a veces varias veces al día. El ángel no dice, vean la tumba vacía, sino que dice, no está aquí, ha resucitado, tal como lo dijo. La resurrección, escúchenme y podemos ir leyéndolo juntos, no es un detalle de la historia. La resurrección no es solo un hecho para celebrar Semana Santa. Y esto es poderoso, es la realidad viva que cambia todo en nuestra vida. No hay nadie. Es la realidad viva que cambia todo en nuestra vida. Cuando Jesús resucita, Él venció la muerte, el pecado y el miedo. Ya empiezo a sentir como mi corazón empieza. Porque es que hablar de la resurrección algo pasa. Miren, déjenme contarles que el viernes estábamos ensayando con la banda estas canciones y claro, hablan de la resurrección, pero hubo un momento en el que la canción Rey de Reyes empieza a decir, y la tumba está vacía y el Señor resucitó. Oigan, y algo pasa dentro cuando empezamos a hablar de la resurrección, cuando estás comprometido con el Señor, cuando entiendes lo que esto significa, cuando te ha sido revelado por el Espíritu Santo, no por mis palabras, que el Espíritu Santo, y fue mi oración en este mensaje, te revele lo que está sucediendo, lo que significa verdaderamente el vivir en el poder de la resurrección. Entonces cantábamos en la tumba, y yo estaba allá porque yo no toqué este domingo, entonces estaba, chicos, pero vamos, porque Él resucitó, y mi corazón empieza a latir a 1000, porque saben algo, ese Dios que resucitó está aquí y está en ti. Entonces, ¿cómo no poder sentir ese gozo y esa gratitud? También se me pone la piel de gallina porque ese Dios que venció la muerte, que venció el pecado y que venció el miedo, habita en ti y habita en mí. Amén. Todo lo que experimentamos en la cruz, el perdón, la redención, la liberación, encuentra su poder pleno en la resurrección. Leamos juntos lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu, con E mayúscula, que vive en ustedes. Ay, si esto no hace encender nuestro corazón y nuestro espíritu, no sé qué más lo puede hacer. Porque el espíritu que resucitó a Jesús es el mismo espíritu que vive en ti. Entonces no podemos vivir con la culpa. Sí, yo voy a Jesús en cada abril de cada año veo The Chosen y La Pasión de Cristo y la película de Jesús con el cabello cortito, el típico, porque tengo que ver eso.
por en la Semana Santa. Es importante ver esas películas. No, el Espíritu, ese Jesús que estás viendo, que es un actor, pero representado. Ese Jesús vive en ti y te está dando poder y te está invitando a vivir una vida nueva que no esté gobernada por el temor, ni por el pecado, ni por nada que no sea Él. Amén. Y entonces eso significa que la fuerza o el Espíritu que levantó a Jesús está disponible para ti hoy, para vencer tus miedos y para transformar lo que parecía muerto. En conclusión, hoy la palabra nos dice, y vamos a leerlo juntos: no tengan miedo, el crucificado ha resucitado. Amén. ¿Quién lo cree? Levante su mano. Bueno, entonces, así como hemos aprendido de su palabra, también vamos a cantar esta verdad, ¿sí? Y vamos a cantar juntos. Porque dice, y les pongo la letra ahí: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Escuchen: vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, yo tengo poder, dígalo. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Si sé que el futuro es suyo, ¿por qué me preocupo? La vida vale mucho más y más solo por Él. Póngase de pie y cantemos juntos. Grato es tener a un niño tierno, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues Él vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Así lo creemos, Señor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale mucho más y más solo por Él. Y escuche: yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y yo veré al gran Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Así lo creemos, Señor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale mucho más y más solo por Él. La vida vale. La vida vale mucho más y más solo